¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio de Romanos en vivo, en línea. Desde aquí les mando antes que nada muchos saludos, un fuerte abrazo y espero que todos estén bien. Y vamos pues a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 para continuar con nuestra lección que nos toca ahora esta semana. Hemos estado desde hace ya mucho tiempo, casi un poco más de 2 años, aprendiendo verdades interesantísimas y hemos visto, ¿verdad?, como muchas de ellas que aparentemente eran solamente enseñanzas doctrinales que mucha gente decía, ay, pues no va a ser relevante para mi vida, pues en verdad son importantes e impactantes para nuestras vidas. Antes de entrar de lleno al estudio, quiero, con esto que no he sacado cápsula, por cierto, esta semana de ni muy, ni tan, ¿verdad? Pues hacer un mini, ni muy, ni tan, justamente acerca de este punto que estaba mencionando, que es el equilibrio entre estos dos extremos. Y uno es la gente que dice que la doctrina pues no es necesaria, que no sirve, que para qué estudiar teología, que no es necesario, que no es relevante para la vida. Y por otra parte aquellos que están llenos de conocimiento como los fariseos, pero que no lo viven o que no saben cómo aplicarlo para sus vidas. La Biblia enseña que el conocimiento es importante, 1 Corintios 8:1, pero sin amor únicamente nos va a envanecer. Entonces sí es importante que estudiemos, pero que en comunión con Dios y en oración pidamos que Él nos sensibilice, que Él nos llene de su amor para poder transmitir y aplicar ese conocimiento y que nos dé sabiduría, como dice Santiago, ¿verdad?, para poder no solamente compartir y enseñar, sino también que podamos nosotros aplicar a nuestro día a día ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos una enseñanza impactante acerca del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios, pero la base doctrinal o teológica fue pues lo que es el preconocimiento de Dios, ¿verdad? Y va un poco de la mano, como hoy lo veremos, con la predestinación, y mucha gente puede llegar a pensar antes de ese mensaje, ay, pues ahora sí que como dicen aquí en México, ¿no? Haiga sido como haiga sido, a mí en eso, ¿qué me puede beneficiar o afectar? Y bueno, pues fue impactante saber cómo el Señor nos ama como lo sabemos y dio su vida por nosotros como lo sabemos, pero fue impactante aprender que lo hizo aun cuando Él en su preconocimiento ya sabía todo lo que íbamos a hacer. O sea, no es que dio su vida por alguien que vio que pecó, sino que dio su vida por alguien que ya sabía que iba a pecar. Y para mí es impactante, y cada vez que yo fallo, me ayuda el recordar y decir, Señor, tú me has bendecido y me has guardado y me has protegido y has estado conmigo, aun cuando sabías que este momento llegaría. Entonces, creo que entenderlo como lo vimos la semana pasada nos lleva realmente a buscar la santidad, pero a través del entendimiento correcto, que es la comprensión y la recepción de su gracia. Y bueno, pues solamente una aclaración, ¿verdad? Porque Romanos es una carta en su mayoría doctrinal y por eso mucha gente le saca estudiarla. Dice, ¿y a mí qué me va a ayudar o afectar o beneficiar en mi día a día? Pues todas estas enseñanzas doctrinales. Y es por eso que yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces para aquellos que a lo mejor apenas se van integrando a este estudio, y es que desde que yo inicié con estas enseñanzas de Romanos, pues creo que Dios puso en mi corazón ese anhelo, ese deseo, esa intención de no solamente transmitir información, sino que pudiéramos cada semana recibirla de tal forma que supiéramos cómo aplicarla a nuestras vidas para que la información se convierta en formación. Espero que hasta el día de hoy este propósito haya sido cumplido, y hoy sí vamos a ver un tema pues mayormente doctrinal. La aplicación práctica, como se los dije, fue la semana pasada. Ahora sí vamos a enfocarnos en algo que a lo mejor no es tan práctico aparentemente, aunque después veremos algunas aplicaciones. Pero primero pues tenemos que establecer las bases teológicas. Y hoy, como lo adelantaba en la publicación anunciando este mensaje, se va a armar. En el buen sentido de la palabra, no va a haber pleito ni nada por el estilo, porque la palabra no es para eso. Se va a armar en el sentido de que vamos a ver un tema bien polémico, un tema de mucha reflexión, de mucho debate,
un tip para los solteros cuando estén en su cita con aquella chica cristiana, por supuesto, y te pusiste nervioso y se te acabó el tema de conversación. En vez de que te quedes paralizado así que, ¿verdad? Dile, oye, ¿y qué opinas de la predestinación? ¿Y qué opinas de la elección? ¿Crees en la elección limitada o en la elección, o en la redención limitada, perdón, o la redención ilimitada? Y ya tienes solamente con esta pregunta, no solamente para horas, tienes para semanas, para meses de conversación. Hoy vamos a ver el primero de varios temas donde estaremos tratando este punto. No van a ser continuos porque después Romanos en el capítulo 8 comienza a hablar acerca de otro tema, pero en el capítulo 9, donde empieza a hablar de la elección de Israel, es un tema y un pasaje muy polémico, donde aquellos que creen la redención limitada, que ahorita te enseño qué es lo que significa esto, utilizan como una de sus bases más fuertes para su argumentación. Entonces, cuando regresemos, o cuando más bien pasemos al capítulo 9, pues estaremos aprendiendo más todavía. Así que pongan mucha atención. Si pueden, tomen nota. Si no tienen ya su pluma y papel, pues bueno, vuelvan a escuchar este mensaje, porque a diferencia de otras enseñanzas, donde yo, cuando el tema es 100% de aplicación práctica, no recomiendo que estemos leyendo por todas partes porque acabamos perdidos. Lo que siempre recomiendo, y recomiendan casi todos los que enseñan homilética, que es el arte de preparar y compartir un sermón, es que pues leamos los pasajes que sostienen los temas principales, pero que todo lo demás, a lo mejor otros versículos que vamos a mencionar, únicamente sean citados y que no leamos todos, porque si tienes un bosquejo donde citas 30 versículos, ¿verdad? Y lees los 30, pues a lo mejor se te fue todo el tiempo leyendo. Entonces es mejor pues citar los 3 o 4 donde vas a basar tu enseñanza e ir después ya nada más citando los demás. A diferencia de estos mensajes, hoy sí vamos a leer mucho, porque es importante que podamos ver punto por punto. El tema de esta noche es el preconocimiento y la predestinación, porque el preconocimiento va muy de la mano, como lo veremos, con la predestinación. Vamos a orar, a pedir que el Señor nos guíe, que traiga un ambiente de paz y que tengamos la madurez de poder recibir y compartir esto sin generar un conflicto. Después de orar, te cuento por qué. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites reunirnos a distancia, separados físicamente, pero unidos en un mismo espíritu, con un mismo sentir, que es aprender de ti, Señor, y tener sabiduría para poner en práctica lo aprendido. Guíanos, Espíritu Santo, en esta hora, trayendo un ambiente de paz a nuestro corazón, y que no utilicemos esto como herramientas para pelear, para generar conflicto intencional. Ya si alguien se enoja por escuchar lo que creemos, será su problema, Señor, pero que nosotros no haya esa intención de utilizar tu palabra para contender, sino que seamos edificados, enseñados, Señor, que aquellos que no están muy convencidos de lo que hoy veremos, esto les motive a estudiar más, a aprender más, y que podamos seguir creciendo, Señor, en tu palabra. Guíanos y quita todo estorbo de en medio, toda distracción. Sea únicamente tu Espíritu Santo de Dios la influencia que podamos recibir y bajo la cual podamos estar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Y bueno, te decía antes de la oración que tenemos que pedirle al Señor que nos guíe a que esto traiga paz y no contienda, porque aunque no me lo creas, hay iglesias que se han dividido por estas dos posturas que vamos a estudiar. Seguramente las veremos en unas 2 o 3 partes. Luego haremos una pausa para abarcar el resto del capítulo 8 y regresaremos a un par de mensajes más en el capítulo 9, o a lo mejor se nos extienda 3 o 4 mensajes más en el capítulo 9, no lo sé todavía bien. Pero mucha gente se apasiona tanto, y quizá con un poco de orgullo, de ese afán de decir yo estoy bien y tú estás mal, llegan a pelear, y hay iglesias que se han dividido. Porque de repente empieza el liderazgo a decir, oye, yo no comparto la opinión del pastor, o inclusive hay iglesias donde los pastores tienen diferentes puntos de vista, como es nuestro caso en Vida Nueva para el Mundo, ahorita te lo cuento, ¿verdad?
si no aprendes, al menos te vas a llevar un chisme. Espero que se queden por el aprendizaje y no por el chisme, ¿verdad? Pero hay congregaciones donde empiezan a defender tanto su punto que se han llegado literalmente a dividir. Y yo le doy gracias a Dios porque en nuestra congregación, digo entre comillas nuestra, no en un sentido de pertenencia, sino más bien de que nosotros pertenecemos a ella y la iglesia es de Dios, entre pastores tenemos diferentes puntos de vista. Y recientemente yo publicaba una foto apenas en diciembre donde tuvimos la comida de fin de año con todo el Sanedrín, digo yo de broma, con todo el grupo pastoral. Y empezamos de un lado de la mesa a platicar acerca de esto, ¿verdad? Un servidor y otros más que creemos en que Jesús murió por todos y que todos tenemos la capacidad de creer. Empezamos a platicar con algunos que creen en la redención limitada, que enseña que Jesús solo murió por un grupo de elegidos y que esos elegidos no pueden creer sin que el Señor haga que ellos crean. Y de repente, ¿verdad? Del otro lado de la mesa estaba el doctor Alducin platicando con otro grupo de pastores el mismo tema y nos dio risa cómo sin ponernos de acuerdo pues acabamos hablando de lo mismo. Pero en vez de que termináramos peleando y no, tú estás mal, hereje, etcétera, etcétera, acabamos riéndonos, haciéndonos un bullying santo, le digo yo de broma, ¿verdad? Sano, tomándonos la foto, sonriendo y en la foto decía el doctor Alducin, a ver, que solamente sonrían los que creen en la redención ilimitada y los calvinistas no sonríen y míralos y viceversa, ¿no? Estábamos ahí molestándonos y el punto es que acabamos riéndonos y divirtiéndonos y dentro de todo esto digo, qué bonito y qué hermoso y de verdad que le damos gracias a Dios que a pesar de tener diferencias doctrinales podemos seguir unidos con una misma visión. El pastor Yoshi, que juntamente conmigo estamos pastoreando Villanueva para el Mundo Toluca, tiene una posición distinta a la mía, o yo una distinta a la de él, y a pesar de eso, desde hace muchos años es uno de mis dos mejores amigos. Yo lo he dicho siempre públicamente, hay muchas amistades que con el tiempo serán probadas y podremos incluir a más personas en este grupo, ¿verdad? Que podemos decir es mi mejor amigo. Y bueno, pues esta es una amistad que ya ha sido probada de esta forma y que a pesar de no considerar algunos puntos como esto, no hemos hecho de esto un motivo de división, de conflicto. De hecho, creo que es la primera vez que públicamente con la congregación comparto este ejemplo, ¿no? Y si no se los comparto, la iglesia ni se da cuenta que en esta posición pues hay diferencias porque no es de que estamos desde el púlpito, estos están mal y estos son unos herejes, no, pero aquí dice, cuando nosotros platicamos, debatimos y se puede encender el ambiente en un buen sentido, ¿verdad? Y se puede poner candente y nos apasionamos por la palabra, pero podemos terminar como tú lo puedes ver en la página de Facebook de un servidor. Si tú le das ahí para abajo en la página principal, vas a ver la foto de un servidor con todos los pastores y abajo con el pastor Yoshi, con el pastor David, cómo terminamos sonriendo y sin ningún problema. Entonces, yo oro, querido hermano, lo que iba con todo esto, quizá ocupé mucho tiempo para contarte esto, pero espero que para ti sea un testimonio que de igual forma repliques en tu congregación o en casa. A lo que iba es que oro para que el Señor te guíe a que no hagas de esto un motivo de conflicto, de división en tu congregación. Que no sea un motivo de fracturar amistades, porque se dejan de hablar. Y justamente es parte de lo que platicábamos esa comida, ¿no? O sea, qué bonito poder seguir unidos a pesar de esto. Y lo que concluimos fue, ya sea que creímos porque Dios nos dio la capacidad de creer, o que creímos porque Él nos hizo creer, gloria a Dios que creemos. Y lo importante es eso, que todos creemos que somos salvos por gracia, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y no por nuestros méritos. Y eso es lo que nos une, no una posición doctrinal. De ahí que yo empecé con estas cápsulas que algunos han pensado que es como para atacar, pero es todo lo contrario. Estas cápsulas que he titulado No soy calvinista ni arminiano, soy cristiano, tienen intención de explicar por qué creo lo que creo, cuáles son las bases bíblicas que me han llevado a adoptar esta postura y simple y sencillamente concluir que creamos lo que creamos, ¿verdad? No fue Calvino ni Arminio el que murió por nosotros, fue Jesús, y lo que tiene que unir es la persona de Cristo. Así que aprendamos mucho, pero no hagamos del aprendizaje un motivo de división.
no nos apasionemos tanto por defender nuestra verdad doctrinal, nuestro punto de vista teológico, que acabo lastimando a mi hermano. Yo, aunque no comparto, como te decía, algunos puntos con otros compañeros pastores, nos respetamos profundamente, y ese día se los dije, les dije, oigan, las cápsulas, conste que yo las empecé antes de esta plática para que no crean que son para ustedes, ¿verdad? Y no son con el fin pues de pelear ni nada, simplemente de explicar la otra cara de la moneda, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Creo que ya nos llevamos a algo práctico. Ahora sí vamos al aprendizaje. Y dice la Biblia, bueno, leemos desde el 28 para entrar en contexto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados con un propósito, como ya lo vimos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin duda alguna, como te adelantaba, este es uno de los temas más polémicos entre creyentes. El tema de si adoptamos la redención limitada o la redención ilimitada, o la expiación limitada o ilimitada. Te voy a explicar un poquito para que entendamos bien, y ahorita nos vamos al punto central que estamos tratando esta noche, que es el preconocimiento y la predestinación, pero esto va dentro de estas dos posiciones doctrinales. La expiación limitada señala que Jesús solamente murió por un grupo de elegidos en la cruz del Calvario. Él no murió por todos. La base de esta posición doctrinal, aunque hay algunas diferencias en sus conclusiones, pues fue propuesta por Calvino. De ahí que es principalmente el sector calvinista el que sostiene esta creencia. En las cápsulas me han escrito algunos, oye, soy calvinista y yo no creo esto y esto y esto. Sí, por eso te digo, hay algunas diferencias en sus conclusiones. Pero su punto de partida es este. Ellos dicen que dado que el ser humano está totalmente depravado y perdido, él no tiene la capacidad de creer sin que Dios te la dé. Entonces ellos dicen, Dios es el que hace que algunos crean y otros no. Él hace que únicamente los elegidos crean, a ellos les hace creer y a los otros simplemente los creó para que se perdieran. Entonces, si tú no fuiste elegido, por eso no es un tema que ni siquiera ellos mismos enseñen constantemente en sus congregaciones, porque no sería para el nuevo a lo mejor muy edificante, ¿verdad? Hacerles saber que si no fue elegido, pues se va a ir al infierno por más que él haga. Pero esta es la base de esta doctrina que sostiene. Si tú no fuiste elegido, no tendrás la capacidad de creer y te vas a ir al infierno, y de nada sirve que te prediquemos la palabra. Contrario a esto, la redención o la expiación ilimitada sostiene, y un servidor es lo que cree, total y rotundamente estoy 100% convencido de lo que creo. No tengo al día de hoy alguna duda después de haber estudiado profundamente ambas posturas, ¿verdad? Creemos que Jesús murió por todos en la cruz del Calvario y que la salvación está disponible para todo aquel que cree. Y que, como la Biblia enseña, ¿verdad?, la salvación es por medio de la fe. La redención limitada, que enseña que Jesús solamente murió por algunos, lo veremos más adelante, tiene que terminar concluyendo que primero es la regeneración y luego es la fe. ¿Por qué? Porque este es el orden que ellos están enseñando. Primero Él hace que creas y entonces crees. Pero lo que la Biblia enseña, donde lo quieras ver, es que es por medio de la fe que somos salvos. O sea que primero es la fe y luego la regeneración. Y es justamente la pregunta que hacía el doctor Alducin, que también cree, por cierto, porque seguro por ahí algunos chismosos, algunos que están preguntando, ¿cuál es la postura? ¿Qué cree el doctor, verdad? Él también cree que Jesús murió por todos y que todo el mundo tiene la capacidad de creer o de rechazar al Señor, ¿verdad? Y la pregunta que le hacía a los hermanos y amigos pastores que estaban con él es, oye, entonces me estás diciendo que primero es la regeneración y luego la fe. No, claro que sí. Y dice, y en la Biblia no es así.
enséñame un pasaje donde primero haya sido la regeneración y después la fe, y por supuesto que no lo vamos a encontrar, porque la Biblia enseña que es por medio de la fe que nosotros somos salvos y que muchos fueron condenados por no haber creído, como lo estaremos viendo, ¿verdad? La redención ilimitada no solamente cree que Jesús murió por todos, que todos podemos ser salvos, sino que también acepta lo que coloquialmente solemos llamar el libre albedrío. Que algunos dicen es un término católico, lo que tú quieras, pero bueno, es el término que conocemos y que se utiliza básicamente para explicar que el ser humano tiene la capacidad de creer o de no creer, de elegir entre el bien y el mal. El sector calvinista, que apoya la otra posición, pues cree que en las decisiones del día a día, si el ser humano tiene cierta libertad, algunos dicen no hay ninguna libertad, está bajo la influencia de Dios o del maligno, pero todos están de acuerdo en que no hay libre albedrío, según su posición, cuando se trata de la fe. Tú no tienes la capacidad de elegir entre creer o no creer sin que Dios te haga que creas. Ellos no aceptan que haya esta posibilidad de que el ser humano pueda rechazar a Dios. Su punto es, si el ser humano pudiera rechazarle, entonces Dios habría fracasado. Tienen a primera instancia, como te lo estoy contando, pues argumentos interesantes, ambas posturas, ¿verdad? Si te das cuenta, estoy siendo honesto en enseñar lo que ambas partes creen. Y por eso es un tema tan polémico que puedes tener horas y horas de conversación y cada quien seguir en su misma postura. De hecho, te vas a encontrar que muchas veces, como ya te lo compartía, no solamente dentro de la misma iglesia, sino que dentro de un mismo instituto, ¿verdad? Pues hay material que apoya una u otra postura. Algún día me tocó en el Instituto Teológico Internacional enseñar acerca de la redención ilimitada y las siguientes 2 horas pues le tocó a otro pastor venir a hablar del otro tema. A la siguiente semana me dicen los hermanos, dicen, oiga pastor, ¿cómo vamos a aprender si entre ustedes no se ponen de acuerdo? Nos enseñó una cosa ustedes las primeras 2 horas y llegó el otro pastor y nos enseñó otra cosa las otras 2 horas. Les dije, qué bueno para que cuando salgan de aquí estén preparados para estudiar la Biblia, buscar la dirección de Dios en oración, escudriñar y que crean lo que enseña la palabra y no sean solamente, ¿verdad?, como robots que lo que aquí me dijeron es la verdad, sino que aprendan a tener, pues ustedes, no un criterio personal, porque la Biblia no es de criterio, pero sí esa capacidad de escudriñar. Y esto va a ayudarles a que no se lo chamaqueen allá afuera, ¿verdad? Tú te encuentras hoy tanta gente engañada por tantas cosas. Cada día nos llegan videos y noticias de toda la bola de barbaridades que predican por todas partes. Ahora lo que nos llegó es uno de los hijos de la pseudoprofeta Ana Maldonado diciendo que iba a echar demonios en el nombre de su madre porque ella le daba la autoridad, cuando es la autoridad de Jesús la que tenemos, ¿verdad? Y me impresiona que sean iglesias con miles de personas, algunos de ellos con millones de seguidores, y esto únicamente nos habla de que la gente no sabe escudriñar, de que la gente es floja y no lee la Biblia. Te voy a contar algo que pasó hoy. Si por ahí hay algún grupo, de un grupo pequeño que tengo de amigos y discípulos, no les hemos hecho saber todavía esto y los voy a utilizar de mal ejemplo. Lamento mucho ventanearlos, pero se me acaba de venir a la mente. Pero hoy, uno de ellos, que me apoya muchas veces también a compartir en un estudio privado que tenemos nosotros, es un grupo más pequeño, principalmente de jóvenes, algunos no tan jóvenes, ¿verdad?, que comparten algo en común, que es su hambre por la palabra, casi todos con alguna posición de liderazgo en la congregación, etc. Uno de ellos hace una pregunta y otro de ellos le responde, le dice, Abdías 2:24 dice esto y esto y esto. Y ninguno de ellos se dio cuenta que Abdías 2 no existe en la Biblia. Y en privado me dice este amigo mío, que es justamente mi otro segundo mejor amigo, son estos dos que yo les compartía, ¿verdad? Me dice, en tono de broma obviamente, me dice, están pa'l perro tus discípulos, que también son amigos de él y muchas veces me ayuda también en el discipulado, ¿verdad? Entonces no sabía a qué se refería y cuando voy a ver el historial del grupo, le digo, te volaste la barda, le digo, con Abdías 2, y lo peor es que empiezan a decir, se ve interesante, y no se han dado cuenta hasta este momento que Abdías 2 no existe en la Biblia. Y yo lo que le decía en privado, le digo, no me sorprende
la ignorancia de este punto que estamos supuestamente tratando, ¿verdad? Un tema ahí de un rollo bien marihuano que uno de ellos preguntó. Le digo, lo que me sorprende es que sean todos tan holgazanes que no se toman 30 segundos para ir a verificar qué dice Abdías capítulo 2 y darse cuenta que Abdías solamente tiene un capítulo. Y hasta este momento, repito, a menos que alguno de ellos lo esté viendo y ya le esté compartiendo a los demás, siguen pensando que Abdías 2:24 existe y que dice lo que él les dijo que decía, que para nada lo dice, ¿no? Y me pregunto si cosas como estas llegan a pasar en grupos de cristianos comprometidos y maduros y por supuesto que aman al Señor. Perdón por la ventaneada que les acabo de dar, pero fue el ejemplo perfecto para ilustrar esto. Imagínate al resto de la congregación. Entonces es bien importante que seamos como los de Berea, que iban y escudriñaban en la Escritura todo lo que les enseñaban para no dejarse engañar. Así que qué bueno que a veces te encuentres con que en algún tema doctrinal, en una misma congregación o instituto, hay diferencias, ¿verdad? Y lo honesto es que se enseñen ahí todas las posiciones y decir, esto es lo que yo creo, pero que la gente aprenda también a escudriñar. Entonces, yo me acuerdo que algún día me tocó en el ITI enseñar el manual de la soberanía de Dios, que era, pues casi te puedo decir, hipercalvinista, ¿no? Que enseñaba justamente todo esto y que decía que el mal fue originado porque Dios así lo quiso y bueno, muchas cosas que incluso algunos calvinistas no comparten, ¿no? Creo que ya después se quitó ese manual. Pero cuando me tocó enseñar el manual de Dios y la existencia del mal, pues justamente apoyaba la otra cara de la moneda. Dicho sea de paso, todos los apologistas, o la gran mayoría de ellos, comparten la posición que comparte un servidor, que es la redención ilimitada, puesto que no hay otra forma de explicar el origen del mal más que apelando a la libertad de la creación como parte de la perfección de la creación. O tú aceptas que el mal entró porque Dios nos hizo con libre albedrío, y al abusar de ese libre albedrío entró el mal, pero hubiera sido peor crear a seres humanos sin libertad, o entonces concluyes que si no había libre albedrío, entonces Dios hizo que ellos cayeran, lo cual sería algo terrible, además de que es antibíblico porque Santiago enseña que él ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Y una de las preguntas que yo hago es, ok, si no ha habido jamás libre albedrío, ¿cómo cayeron Adán y Eva? Y me han dado barbaridades de respuestas, ¿no? Un día uno me dijo, dice, no, es que antes sí había libre albedrío, pero luego no, porque en el Edén era diferente y luego como cambió. Y le digo, o sea, hay o no hay, ¿verdad? Y te remontas a Lucifer. ¿Y cómo cayó Lucifer? Si no había diablo que lo tentara. Tendrías que concluir que si no fue por el abuso de su libertad, es porque Dios hizo que él cayera. Y entonces Dios sería el autor del mal. Algunos me dicen, no, eso es hipercalvinismo, pero he encontrado calvinistas que dicen, sí, yo creo que Dios es el autor del mal, porque cuando son honestos dicen, ok, si voy a adoptar esta posición, no me queda más que reconocer esto, porque esta es a la conclusión que nos lleva el punto de partida, de que no hay libertad de elección, entonces tienes que atribuirle a Dios el origen del mal. En cambio, cuando nosotros, ¿verdad?, enseñamos acerca del origen del mal, pues apelamos al abuso de la libertad como la causa del mal. Y justamente este manual de Dios y la existencia del mal es lo que enseñaba. Te voy a leer textualmente una porción de este manual que es bastante interesante. Y a manera de ejemplo, dice el autor, ¿es este el mejor de los mundos que Dios pudo haber hecho? Tal vez no, pero es el mejor camino, el mejor mundo posible. Y explica él, si Dios va a preservar la libertad y a la vez derrotar el mal, fíjate, preservar la libertad, todos los apologistas que tratan el tema de Dios y la existencia del mal, esta es su tesis. Dice, si Dios va a preservar la libertad y a la vez derrotar el mal, esta es entonces la mejor forma de hacerlo. ¿Cómo? La libertad se conserva cuando cada persona decide libremente cómo determinar su destino. Y el mal es derrotado cuando aquellos que rechazan a Dios son separados de los otros. Las decisiones de todos tienen carácter de permanente. Los que eligieron creer serán confirmados en su decisión y el pecado se acabará, mientras que aquellos que rechazaron a Dios estarán en cuarentena eterna y no pueden alterar el mundo perfecto que habrá de venir. El objetivo definitivo del mundo perfecto con criaturas libres se logrará, pero la manera de llegar ahí exige que los que abusan de esta libertad sean expulsados. Dios nos asegura que serán salvos en la medida de lo posible todos los que crean.
Juan 6:37. Él ha provisto la salvación para todos en Cristo, primera de Juan 2:2. Él espera pacientemente deseando que todos los hombres sean salvos, segunda de Pedro 3:9, y por ahí hay otro más claro todavía en Timoteo que estaremos viendo en los siguientes mensajes. Pero como Cristo dijera, conmovido por Jerusalén, para aquellos que dicen, no, el ser humano no puede rechazar a Dios, ¿por qué entonces Jesús dijo, Mateo 27:37, y así concluye el autor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Escucha, y no quisiste. Y no fue una, fueron varias veces, porque Jesús dijo, ¿cuántas veces? Ojo, quise. Entonces, no es de que, no, el Señor no quería y los dejó perderse, pero Él hizo que se perdieran. No, Jesús está revelando que Él quería juntarlos, pero ellos no quisieron. Solamente este versículo, si somos un poco honestos y leemos lo que la Biblia dice, sería suficiente para desbaratar cualquier base doctrinal que apele a la redención limitada. Porque aquí Jesús está dejando claramente establecido que fue la voluntad de Dios que vinieran ellos y ellos no quisieron, le rechazaron. Ahora, no por esto Dios fracasó, como lo vamos a ver. Será uno de los puntos, no creo que de hoy, pero sí de los siguientes mensajes, ¿verdad? Entonces, como te puedes dar cuenta, está bastante interesante y si te quedas con dudas, si creías una cosa y después de este mensaje crees otra o viceversa, pues aprovéchalo como una oportunidad para estudiar más. Si a mí me preguntan, como les he dicho en las cápsulas, ¿eres arminiano o calvinista? Yo digo ni calvinista ni arminiano, yo soy cristiano. Yo creo firmemente que la salvación es un regalo que no podemos pagar. Creo que Dios elige para diferentes propósitos, pero que cuando se trata de la salvación, Él da la oportunidad de creer a todos los hombres y es salvo todo aquel que cree, como enseña la Biblia. Esto no quiere decir que yo crea que la salvación es por obras, porque es lo que responde el sector que cree en la redención limitada. Entonces es por obras. Y no, el ser humano no puede tener ningún mérito. No, yo no estoy diciendo que es por obras. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya hecho nada. Si yo cometo un crimen y me condenan a la cárcel, pero el sistema judicial de esa nación permite que un sustituto justo pague en mi lugar y el juez dice, quedas absuelto porque alguien se ofreció a pagar tu condena, yo digo, ¿cuál es mi mérito en esto? Lo único que yo hice fue escuchar el veredicto del juez, creerlo y recibirlo. Y no salgo envanecido diciendo, yo sí creí, ¿verdad? Salgo agradecido con el que decidió pagar su condena por mí. Agradecido infinitamente porque haya pagado en mi lugar. Entonces, no hay lugar ni cabe aquí el argumento de que creer que el ser humano tiene o no la capacidad de creer tiene un mérito alguno, o que eso sería quitarle la gloria a Dios, o decir que hubo una obra, porque en ningún momento estamos diciendo nada más que esto, que toda la obra la hizo Él, y nosotros únicamente creímos en lo que Él hizo y lo recibimos con una gran alegría. Un día me dijeron, Jesse, pero es que entonces tú estarías teniendo el mérito de haber creído, y no puede haber ningún mérito en el ser humano. Bueno, si te vas a ese extremo y a la fe le llamas mérito, ¿verdad? Al hecho de creer le atribuyes el mérito al ser humano, entonces estarías también cayendo en la errónea conclusión de que tu postura también tiene un comérito con el que te predicó. Déjame te lo explico. Ellos dicen, si tú tienes la capacidad de creer, hay un mérito en ti y no puede haber mérito en el hombre. Así que todo tiene que venir de parte de Dios. Ok, yo se las cambio. Si yo te prediqué a ti la palabra y a través de esa predicación, como ellos enseñan, Dios hizo que tú creyeras, entonces concluiríamos, bajo tu línea de razonamiento, que tú no tuviste ningún mérito en tu salvación, pero yo sí lo tuve en la tuya por haberte predicado. Y entonces, según tu línea de razonamiento, si creer es un mérito, predicarte también, y entonces Dios nos habría dicho, ¿sabes qué? Para que toda la gloria sea mía y el ser humano no tenga nada que ver, que nadie predique la palabra, y que la gente sea convencida por el Espíritu Santo en su corazón, para que nadie intervenga en el proceso de la salvación. Porque si creer es un mérito, predicarte a ti es un mérito mío en tu salvación. Entonces, según
el punto de vista y esta línea de razonamiento de algunas personas, habría una cogloria juntamente con Dios de la persona que le predicó la otra parte. No estoy diciendo que así sea. Las dos cosas son, con todo respeto, sin afán de ofender, bíblica y racionalmente absurdas. No hay ni mérito alguno en predicarle a alguien, es simplemente hacer lo que tenemos que hacer y punto. Y tampoco hay mérito en la persona que creyó, porque la persona que creyó solamente recibe un regalo que Dios le da. Entonces, en ningún momento estamos diciendo que esto es por obras o algo por el estilo. Oye, pero la Biblia aquí habla claramente de la predestinación. Y vamos a ver que muchas de las personas que creen en la redención limitada lo hacen porque la Biblia tiene algunos versículos que hablan de personas que fueron predestinadas para vida eterna, otras predestinadas para condenación eterna, otras elegidas para salvación o para condenación, y apelando a esos versículos dicen, oye, mira, aquí está claramente. Y llegan a esta conclusión porque, por no haber estudiado el pasaje, la etimología de las palabras, o sea, el significado de la palabra en su idioma original y lo que dice el resto de la escritura. Recuerda que en hermenéutica, que es la materia de la teología que trata y enseña la correcta interpretación de la palabra, hay una de las reglas más importantes que se le llama la analogía de la fe. La analogía de la fe enseña básicamente que la escritura interpreta la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un pasaje polémico que tiene aparentemente dos o más interpretaciones distintas y opuestas entre sí que no se pueden conciliar, entonces para poder definir cuál de las dos interpretaciones es la correcta, si el pasaje en sí mismo no es muy claro todavía, es ir al resto de la escritura para ver qué dice la escritura acerca de pasajes como estos, ¿verdad? Como hace poco lo veíamos, hoy este pasaje aparentemente insinúa que la mujer no puede predicar, pues porque el Nuevo Testamento habla de profetisas en la iglesia, ¿no? Pero este es otro tema. El punto es que tenemos que dejar que el resto de la escritura interprete aquellos pasajes en los cuales parece que hay una confusión en dos partes. Imagínate que terminando este mensaje ahí en casa tú dices, no, Jesse dijo que creía esto, no, dijo que creía lo otro. En vez de estar debatiendo, pues me mandan un mensaje. ¿Qué fue lo que dijiste? Dije esto. Ah, asunto resuelto. Y esto es lo que enseña la analogía de la fe. Si tenemos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo y de repente en un versículo nos encontramos con que no entendemos qué es lo que quiso decir, ¿para qué andar sacando conclusiones propias cuando la Biblia, primera de Pedro, dice no es de interpretación privada? Entonces vamos a la palabra y dejamos que la palabra interprete a la palabra. La escritura interpreta a la escritura. No es interpretación privada, quiere decir que yo no puedo llegar y decir lo que aquí creo o quiero que diga es esto, sino que tiene que decir lo que toda la Biblia realmente dice, ¿verdad? Acerca de la predestinación, ¿qué es lo que enseña la Biblia? De entrada, vámonos a el origen de la palabra o su significado original. Predestinar significa predeterminar el destino o determinar antes de el destino de alguien. Cuando la Biblia dice que Dios nos predestinó para vida eterna o condenación eterna, nadie niega que esta es una realidad. Dios nos predestinó, predeterminó nuestro destino. Antes de crearnos, Él había determinado que algunos serían salvos en la vida eterna y que algunos tendrían la condenación eterna. Sé que en este punto algunos están confundidos. Oye, Jesse, y no es esto lo que enseñan y que dijiste que tú no creías y ahora que sí lo aceptas. No, aguántame tantito. Esto no significa que Dios arbitrariamente dijo, a ver, tú sí, tú no, yo voy a hacer que tú creas, yo a ti no te voy a hacer creer. Predeterminar el destino de alguien es solamente eso, es determinar antes de qué va a pasar con esa persona. Pero esto no es basado en una arbitrariedad. Dios, antes de hablar en la Biblia de predestinación, ojo, regresamos a Romanos 8:9, nos habla de algo bien importante donde algunos se nos pierden, y es el preconocimiento. La predestinación
no parte de una arbitrariedad, sino parte de un preconocimiento. Lo voy a explicar, pongan mucha atención, porque esto es básico entenderlo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. En el orden que estamos leyendo, ¿qué está primero? ¿La predestinación o el preconocimiento? El preconocimiento. A los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Qué significa los que antes conoció? O el preconocimiento de Dios, que antes de crearnos, Él sabía todo. Cómo te ibas a llamar, qué ibas a hacer, si ibas o no a creer, si ibas a ir al Cruz Azul o serías un hombre de Dios americanista. Él lo sabía todo, que es lo que vimos la semana pasada. A Él no nos sorprendemos. Dios nos dice, y mira lo que hizo, y mira lo que hizo. Adán y Eva se comieron el fruto. Él ya sabía que se iban a comer el fruto y que Israel no iba a cumplir la ley y que tendría que proveer un Salvador que pagara por ellos, sacrificándose para salvarles. Por eso Apocalipsis 13:8 dice que Cristo fue inmolado. No dice cuando quebraron la ley. O sea, mucha gente imagina como que Dios, al ver que fallaron Adán y Eva y que no guardaron la ley, dijo, híjole, pues ya ni modo, va a tener que pagar por ellos en la cruz. Y como que en el cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se echaron un volado. Jesús, perdiste, ni modo. No, la Biblia enseña que siempre ha habido un plan A. Y el plan A no era creer en la obediencia de Adán y Eva, en el cumplimiento de la ley, sino en la manifestación del amor de Dios, dando la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice Apocalipsis 13:8, que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde el principio de los tiempos, Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía lo que íbamos a hacer y que habríamos de requerir un Salvador. Él sabía lo que iba a hacer cada quien, y entonces a los que antes conoció, sí, sabiendo quién iba a creer y quién no, los predestinó, predeterminó su destino. Yo sé que tú vas a creer, estás predestinado a vida eterna. Yo sé que tú no vas a creer, estás predestinado a condenación eterna. No hay conflicto entre la predestinación y la redención ilimitada, cuando entendemos que en la Biblia hay algo que se conoce como el preconocimiento de Dios. Lo voy a explicar con un ejemplo para que pueda entenderse más, y ahorita veremos otro versículo. Imagínate que yo soy juez y una persona comete un crimen y la graban infraganti, y recibo el video, y yo, conociendo la ley, digo, híjole, ¿verdad? Tengo aquí todas las pruebas. Entonces, después de su juicio, le esperan tantos años de condena. El juez, al saber lo que la persona hizo y tener certeza a través de un video y de testigos, y a un video no le puedes apelar gran cosa. Imagínate que ven al asesino, pum, 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 que va a apelar, ¿no? Si ahí está grabado por 10 cámaras. El juez ya sabe cuál es la condena que le va a dictar. Únicamente lo que falta es que agarren al criminal y lo lleven al juez para que el juez le lea su condena. Pero ese criminal ya está, por así decirlo, predestinado a irse cierta cantidad de años a la cárcel. Su destino ya está determinado. Y eso no significa que se fue a la cárcel porque el juez quiso que se fuera. No significa que el juez es responsable de su destino. El juez dictaminó la sentencia, pero la responsabilidad es de la persona que cometió el crimen. El juez, sabiendo lo que hizo, sabe también cuál será su destino, pero el juez no es responsable de las acciones que esa persona cometió, que la llevaron a ser predeterminada a esa condenación. No es que hay algunos que están afuera porque el juez los escogió para ser libres y este lo escogió para encarcelarlo. Simple y sencillamente el juez, en este preconocimiento, sabiendo que él había quebrado la ley, o en el caso de Dios, que quebraría la ley, que no la aceptaría, que le iba a rechazar, le predestinó. ¿Qué es lo que quiero decir? Y esto es lo que explica todo. El juez determina el destino de la persona, pero no es responsable de las acciones que le conllevaron a tener ese destino. ¿Sí? El juez dicta la sentencia, pero el juez no le dio la pistola y le dijo dispara. Y la redención limitada sí llega a irse a ese extremo de decir, sí, pues el Señor hizo que algunos pecaran
Este manual que te decía, enseñaba, Dios mandó a Judas a entregar a Jesús. Y él manda a la gente a que haga guerras, y él hizo que Adán y Eva cayeran, porque, como te decía, no hay otra explicación al origen del mal. O concluyes entonces que Dios es el autor del mal, o que la Biblia tiene contradicciones porque los tentó cuando él no puede ser tentado ni tienta a nadie, o aceptas que fue el abuso de la libertad y que existe el libre albedrío y que por eso existe también el mal, ¿verdad? Entonces, ¿Dios es responsable del destino? Claro que sí. Él nos predestinó, Él ya lo determinó antes de, pero Él en ningún momento bíblicamente vemos que sea responsable de las acciones que le conllevaron a esa persona tener ese destino. Entonces, Él los predestinó, no en el sentido que dijo, te voy a crear y voy a hacer que creas para predestinarte a vida eterna, y a ti te voy a crear y no te voy a hacer que creas para predestinarte a condenación eterna, sino que los predestinó en el sentido de que Él ya sabía quién creería y quién no, y según su preconocimiento vino su predestinación. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ay, 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 porque esto está bueno y a lo mejor lo van a tener que volver a ver otra vez para que quede más claro, ¿verdad? La predestinación entonces, queridos amigos y hermanos míos, no tiene conflicto con la expiación ilimitada. Podemos creer que Jesús murió por todos y aún así creer que algunos fueron predestinados para vida eterna y otros para condenación eterna, cuando entendemos que esa predestinación simple y sencillamente significa que Dios determinó su destino antes de, no porque Él los hiciera cometer esas acciones, sino porque Él ya sabía que las iban a cometer. Y hay un mundo de diferencia entre un camino y otro para llegar a la misma conclusión. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos otra vez, y hablaremos cuando lleguemos al capítulo 9 de la elección, pero así como la predestinación parte del preconocimiento, vemos que lo mismo es con la elección. Elegidos según la presciencia de Dios. Y ciencia no significa conocimiento. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia. Fuimos elegidos y predestinados, pero partiendo de su preconocimiento. No hay tal cosa como que Él dijo, a ti voy a hacer que creas y a ti no. Y ya sé que están citándome en este momento en su mente y a lo mejor en comentarios Romanos 9. Y ya llegaremos ahí. Calmados, lento que llevo prisa, como dice el dicho. Ya llegaremos a Romanos 9. Oye, y aquí están los vasos de ira, preparados para destrucción. ¿Cómo ni aún con esto crees, pastor? ¿Ya estudiaste lo que significa la palabra preparados? De entrada, ponte a estudiarla y vas a resolver tu conflicto. Y aquí dice que estos preparados y no amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Aguanta que lleguemos ahí. Me daba risa cuando sacaba las cápsulas que me citaban los versículos, pues pensando que me iba a aventurar a echarme el paquete de sacar una cápsula tan polémica, desconociendo pasajes como estos que obviamente hemos leído y hemos estudiado. Y ya los hablaremos en las cápsulas y ya los hablaremos en este estudio cuando lleguemos a Romanos capítulo 9. Pero de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, la predestinación parte de preconocimiento. Contrario a esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que sí ha habido desde el principio siempre esta libertad de decisión en las personas. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver que no es un versículo o una palabra y que nuestra doctrina no parte de decir, aquí habla de elegidos, aquí de predestinados, aquí de preparados, palabras que tienen explicación, sino que parte de todo un panorama general en toda la Biblia. Y cuando aplicamos la analogía de la fe nos damos cuenta que toda la Escritura apela y habla claramente de la libertad en el ser humano. Sí, para creer y sí, también para no creer. Y esto no implica que Dios haya fracasado en ningún momento. ¿Por qué? Porque hubiera fracasado si se hubiera visto sorprendido. ¿Cómo es posible que no creyó? Pero cuando entendemos lo que vimos la semana pasada, que es que Él ya sabía que no iba a creer, Dios no fracasa
porque finalmente pasó lo que él ya sabía que iba a pasar, y al contrario, su soberanía se eleva a otro nivel, porque hablamos no de un Dios que hizo lo que él quiso porque a todos los trató como títeres para hacer lo que quería hacer, sino que hizo lo que él quiso a pesar de la libertad del ser humano, y que es tan poderoso y tan grande que tiene la capacidad de utilizar nuestras malas acciones que parten de nuestra libertad y encaminarlas a favor de su propósito. O sea, mucha gente dice, los de la redención limitada, Dios es soberano y entonces él hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo para cumplir con su propósito. Creen que si no se reconoce esto, se viola la soberanía de Dios, que si se acepta que tomaron una decisión libre, Dios dejará de ser soberano. Pero no es así. Yo hablo de un Dios mucho más grande que sabía que sus hermanos utilizarían su libertad para venderlo, y aún así él fue capaz de cumplir con su propósito y utilizó ese pecado a favor de su propósito. O sea que no solamente es soberano, sino sumamente sabio y poderoso, porque en su preconocimiento él supo cómo darle dirección a todas las obras del hombre a pesar de la libertad que le concedió, para que de todas formas se terminara cumpliendo el plan que él quería cumplir con la humanidad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Vamos a ver lo que le dijo al pueblo de Israel. Vamos a ir desde el principio. Vamos a ver, como te dije, 2 o 3 mensajes, y luego cuando lleguemos a Romanos 9, otros 2 o 3 mensajes más. Así que de antemano les advierto, por eso no estaré contestando los comentarios. Y aquí dice, porque todo eso lo vamos a tratar en su debido momento. Así que no se aflojo, mi hermano, y conéctese a los siguientes discipulados en línea para que podamos estar aprendiendo. Porque luego hay gente que nunca se conecta y quiere que ahí uno esté respondiendo 3 horas y que nos enfrasquemos en una discusión y cosas por el estilo. Y yo, cuando alguien comenta algo que puede confundir a alguien más o tropezar, sí contesto. Cuando ya es un comentario mala leche y hay haters, pues mejor simplemente lo oculto, o a veces de plano ya hay gente que nada más entra, dices, en la vida escucha ninguna prédica, lee nada, y nada más cuando algo no les parece llegan a pelear. Mejor, si no te edifico y tampoco edificas, pues mejor llégale, ¿verdad? Y apretamos el botón de bloquear, que es una bendición que exista, y que procuro no hacerlo porque yo tengo el anhelo de decir, Señor, lo voy a dejar para que venga y escuche la palabra y sea de bendición, pero cuando me doy cuenta que pasan meses y nada más entra a pelear, digo, pues por más que yo quiero tenerlo ahí para poder ser de bendición, no se puede. Y te sorprendes de lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Sabes que hay personas que al enterarse de que a un servidor, que hemos pasado por procesos de COVID con la mano en la cintura, apelando a lo que siempre apelamos, que fue buena alimentación, ejercicio, estar en paz, dormir, tomar el sol, producción de vitamina D, descansar en Dios, y al principio, no, es una locura, no sé qué. Y ahora les digo, bueno, pues ya pasé 3 procesos, 2 de ellos sin síntomas, el primero con síntomas fuertes pero muy rápidos, y salimos adelante, y finalmente lo que dijimos pues se comprueba, ¿verdad? Y en vez de decir, ok, puedo no compartir algunas ideas, pero gloria a Dios, pastor, que te fue bien, ¿verdad? Me han deseado que me vaya mal, o sea, me han escrito, ojalá que te lleves un susto, y ojalá que alguien de tu familia se te muera para que veas, y dices que enferma está la gente. Y por supuesto que no va a permitir que alguien así ande ahí despotricando públicamente, ¿verdad? Pero ese nivel de enfermedad mental llegan algunas personas, ¿verdad? Y no, es que tú no has tenido a nadie grave y por eso no entiendes. Mi padre estuvo en diciembre grave, y un doctor normal le dijo que tenía 15% de probabilidad de vivir, y se empezó a tratar con dióxido y de inmediato salió adelante y jamás perdimos la paz. De hecho, yo por teléfono le dije, papá, vas a estar bien, tienes todavía mucho por delante, simplemente es hora de cambiar de tratamiento, ¿verdad? Y no creerle a la mafia internacional de la industria farmacéutica que dice que no hay cura, porque me consta que la hay, porque no eres ni el primero ni el último. Y le recomendamos a este médico, parte de la Comusab, ni lo hospitalizó ni nada. Dijo, Señor, quédese en casa, haga esto, y empezó a subir, y adelante. No podemos andar
mis hermanos, con ansiedad y con estrés y con falta de paz cuando tenemos su presencia, su Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Pero bueno, Deuteronomio 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice después? Escoge. Entonces, ¿tiene o no el ser humano la capacidad de escoger? Escoge. Y muchos, aquellos que dicen, no, es que solamente eliges en asuntos del día a día, pero no en cuanto a tu destino eterno. Perdón, pero aquí está hablando de vida o muerte. Y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y habla de la vida eterna o la muerte eterna, porque todos ellos de todas formas físicamente iban a morir. Entonces, por supuesto que está hablando de su destino eterno. Y dice Dios: aquí están los dos caminos. Expresa su voluntad, escoge, pero no los obligó a hacerlo. Y tan es así que durante muchos años gran parte del pueblo de Israel, según el libro de los Jueces, vivió en apostasía. Y los reyes revelan lo mismo. Entonces, mucha gente no escogió el camino de la vida, sino el camino de la muerte. Cuando Dios les dijo: escoge. Entonces, su voluntad directa era que ellos vivieran, pero no los obligó a vivir. Porque si no, pudo haber hecho que eligieran ese camino, ¿verdad? Pero le dejó al ser humano la capacidad de elegir. De lo contrario, la Biblia diría: he puesto delante de ti el camino por el cual vas a caminar, porque fuiste elegido para ser salvo, mientras que he puesto delante de ti el camino de la muerte para el cual fuiste elegido. Pero no es lo que vemos, sino que desde el Pentateuco, comenzando por los primeros 5 libros de la Biblia, aprendemos que el Señor le dio a su pueblo la libertad de elegir. Vamos a seguir con el Antiguo Testamento y pasar la próxima semana al Nuevo Testamento. Concluimos hoy en Ezequiel capítulo 33. Vamos más adelante a ver otra verdad interesante que revela la voluntad directa de Dios, el anhelo de su corazón. Porque si fuera cierto que creen los que Él hace que crean, todos habríamos creído, porque la Biblia enseña que Él quiere que todos crean. Y me han dicho: no, Él solamente quiere que crean los elegidos. No, vamos a ver que la Biblia habla que Él quiere que crean todos. Ezequiel 33, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Vamos a ver verdades bien interesantes. Ezequiel 33, 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Y está hablando a través de la muerte eterna, porque la muerte física, de todas formas, justos o impíos, árabes, judíos, todos la iban a tener y la vamos a tener. Dice: sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Este era el deseo de Dios desde el Antiguo Testamento. Volveos de vuestros malos caminos. Y pregunta: ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, si no quiere la muerte, pues ¿por qué no simple y sencillamente los escogió, hizo que creyeran y punto, ¿verdad? Si esta es su voluntad y existe tal cosa como que no hay libertad, sino que cree el que Él hace que crea, entonces todos creerían, porque la Biblia revela que Él no quiere que los que iban a morir murieran, y entonces habría hecho que creyeran y nadie se moriría. ¿Por qué se mueren? Porque aunque su deseo es que crean, no los va a obligar. ¿O de qué otra forma explicamos estos pasajes? ¿Cuál es entonces la otra interpretación? Ahí mismo en Ezequiel capítulo 33. Vamos a regresar, ya lo cerré. Aquí estoy otra vez, Ezequiel 33, versículo 14. Dice: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Dice: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Versículo 19. Y cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Entonces habla de gente que iba a morir y que pregunta: ¿por qué moriréis? Lo cual nos muestra que estaba latente la posibilidad de la vida o de la muerte, que la voluntad de Dios era que vivieran, pero que Él no iba a obligar absolutamente a nadie. Sé que hasta este punto tienes muchas dudas, muchas objeciones y muchos versículos más que estaremos resolviendo en los próximos mensajes.
Déjame poner una marca en donde nos quedamos y continuaremos dentro de 8 días a esta misma hora en este mismo canal con la segunda parte de el preconocimiento y la predestinación. Mientras tanto, con lo que ya tienen, váyanse a echar una torta de tamal, unos tacos, lo que sea, y platiquen en casa. Digan, ¿cómo ves? ¿Cómo estuvo? ¿Tú qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Verdad? Y no se peleen. Sí, que se ponga bueno el ambiente y pónganse los guantes espirituales y que se ponga intenso, pero en paz. Nunca al grado de dejar que se contamine tu corazón. ¿Cuándo puedes identificar eso? Cuando la persona te cayó gorda, cuando ya no le hablo, y entonces ya estás actuando en la carne. Entonces ya no es correcto, ¿verdad? Si tienes la capacidad de debatir y terminar y abrazar a tu hermano e irse a jugar juntos, a cenar juntos, lo que sea, felicidades, y si no, pídele a Dios que te la dé. Vamos a orar, dile ahí en tu lugar conmigo. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque seguramente en este mensaje estamos muchas personas con distintas creencias acerca de este punto, Señor. Pero gracias porque lo que nos une no es si sabemos defender mejor lo que enseñó Calvino o Arminio o alguno de los pastores de Villanueva de otra congregación. Lo que nos une es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque ya sea que hayamos creído, porque hiciste que creyéramos, o porque nos diste la capacidad de creer, de todas formas creímos, Señor. Y no creímos en nuestro mérito, creímos en tu mérito, en tu obra, en tu sacrificio. Y eso es lo que nos une, Señor. Padre, que este aprendizaje no nos envanezca, sino al contrario, que nos haga humildes, que nos lleve a reconocer que se trata de ti y no de nosotros, y darte gloria a ti y nunca a nosotros. Gracias, Señor, porque en tu preconocimiento, aunque sabías que íbamos a pecar, de todas formas nos amaste y decidiste dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Quizás, Señor, otro en tu lugar habría dicho, no, ya sé lo que van a hacer, no merecen nada de mí, mejor no los creo. Pero tú seguiste adelante, Señor, y diste un remedio para el pecado que entró producto de la libertad, y nos diste una esperanza, y todos tenemos hoy capacidad de acceder a esta esperanza, que es la fe en la obra del Hijo de Dios. Dile, Señor, yo creo en ti, en tu obra y en tu sacrificio. Perdóname por lo que he hecho en contra de tu voluntad. Límpiame y reina en mi vida. Quiero recibir el regalo de vida eterna y caminar contigo de la mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Avisos antes de despedirnos. Rápido, 3. 1. El domingo comparte en Toluca, en el primer servicio, la pastora Martita Alducin. En el segundo servicio, el doctor Armando Alducin. Sé que por ahí hay algunos que dicen, la mujer no tiene que predicar y cosas como estas, ¿verdad? Mira, si no te hemos convencido y no te gusta, deja de estar peleando y escucha el segundo servicio, pero no fastidies, ¿verdad? Y aquellos que ya entendieron o cambiaron su posición, bienvenidos a cualquiera de los 3 servicios, ¿verdad? En cualquiera de los 3 tú vas a ser bendecido grandemente. Y ahí te esperamos. Entrada libre para ti, para tu familia. Lleve invitados porque cada tema estará bien interesante. Mañana nos vemos con los matrimonios a las 8 de la noche. No se transmite porque ya se graba, se edita y se sube posfechado. Estará disponible el siguiente viernes el mensaje de mañana. Y el último aviso es recordarles que la serie de audioconferencias recomendada de esta semana son 30 y tantos mensajes compartidos por un servidor que se llama Triunfando sobre el Desánimo. Toda la información está 2 publicaciones abajo de este video. Al terminar el mensaje puedes bajar, ¿verdad? O ver el enlace que está en esta misma publicación. Y ahí están las opciones para poder acceder a estas audioconferencias. Hay un costo sugerido y opcional, pero aquel que no lo pueda pagar, de todas formas yo se las regalo. No quiero que nadie se quede con ganas de la palabra por falta de recursos. Entonces ahí viene escritas las indicaciones, ¿verdad? Lo que tienes que hacer para que te pueda mandar el link y las descargues, y que en estos tiempos tan difíciles que mucha gente vive, estos mensajes de ánimo 100% basado en la Biblia puedan ser de edificación para ti y para los demás. Pasen bonita noche, que Dios los bendiga. Estamos despedidos y nos vemos el domingo si Dios quiere.